En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos al lunes de la cuarta semana de Pascua. El Señor nos invita a seguir meditando y profundizando sobre el misterio eucarístico, sobre el misterio del pastor, del buen pastor. Como ayer que estábamos en el domingo del buen pastor, seguimos meditando sobre esa realidad del cuidado que Él tiene para con nosotros. Pidamos al Señor que podamos experimentar su cuidado constantemente, que podamos ser sobre todo buenas ovejas, porque a veces no hace falta solamente un buen pastor, sino ovejas que sean capaces de escuchar su voz. Presentamos al Señor, a nuestros difuntos, el alma de Vicente Bolívar Linares y Digna Martínez de García. También presentamos a los enfermos, Soraya de Ávalo, Consuelo Linares, Nazaret y Tomás Clape. Con estas intenciones nos presentamos humildes ante el Señor y reconozcamos primeramente nuestros pecados. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los partidarios de la circuncisión les reprocharon: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces se puso a exponerles los hechos por su orden. Estaba yo orando en la ciudad de Jaffa cuando tuve en éxtasis una visión, algo que bajaba, una especie de lienzo grande, cogido de los 4 cabos, que se descolgaba del cielo hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y pájaros. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí: ni pensarlo, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro. La voz del cielo habló de nuevo: lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú profano. Esto se repitió 3 veces, y de un tirón lo subieron todo al cielo. En aquel preciso momento se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin más. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que le decía: manda recado a Jaffa e invita a Simón Pedro a que venga. Lo que te diga te traerá la salvación a ti y a tu familia. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Con esto se calmaron y alabaron a Dios, diciendo: también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Todavía tenía el chip del discurso de la Eucaristía que fue toda la semana pasada hasta el sábado, pero es ahora estamos meditando sobre ese misterio del buen pastor que causó tanta extrañeza entre los fariseos. Pero comencemos con el libro de los Hechos, que es un interesante momento del mundo cristiano, de la iglesia. Hubo un momento en donde la iglesia nace en Jerusalén y se cree, bueno, por lo del concilio que aparece en el capítulo 15, se entenderá después, más tarde, estamos en el 11, que hay que tener cuidado y sobre todo hay que mantener algunas tradiciones judías. Hay que tener cuidado de no comer carne sacrificada a los ídolos y algunas de estas cosas. Otras cosas no son necesarias. Eso entendían entonces, bueno, nosotros somos como judíos, pero cristianos, pero que no necesitamos el judaísmo, pero tenemos que mantener algo. Pero se sentían igualmente ellos como una especie de pueblo elegido y particularmente elegidos, porque ellos entendían que dentro del mundo judío ellos eran algo que estaba surgiendo y que se iba a quedar en el mundo judío. Jamás se imaginaron que el plan que tenía Jesús, aunque lo hubiera dicho 200 millones de veces, es llegar a todo el mundo. Quien estudia las Escrituras entiende que cuando Abraham le dijo: en ti serán bendecidas todas las naciones, no es solo Israel, todas las naciones. Y todo esto va a comenzar con un don del Espíritu que va a ser un regalo destinado a todas las naciones de la tierra. Por tanto, causa extrañeza cuando va Pedro a donde Cornelio y ahora llega y cuenta, y causa escándalo. Fuiste a donde en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pero no parece que estamos hablando con cristianos aquí. Incircuncisos, no se puede entrar. Estaba prohibido entrar en la casa de un incircunciso y sin quedar impuro. Se consideraba así, un judío no podía hacerlo. Y ahora, Pedro, has entrado. Y Pedro, no, Pedro, pero espérense, le va a explicar. Y comienza a explicar la visión que ha tenido, le explica todo lo que ha pasado y explica el don del Espíritu que ha llegado sobre ellos. Entonces, una vez que ellos entienden que para recibir el don del Espíritu hay que estar puro, pero ahora resulta que los incircuncisos pueden purificarse sin circuncidarse y sin ser judíos.
es para todo el mundo. Entonces alabaron a Dios y entendieron. Fue un cambio de dirección de la iglesia entera. Ahora la iglesia no era para tener su sede en Jerusalén y quedarse como una especie de pequeños judíos, unos judíos especiales, sino que ahora es una misión nueva, completamente nueva, que cumple las promesas de Israel, pero en el mundo entero. Y por eso ahora han entendido que el Espíritu Santo estaba destinado a ser para todos. Y esa gracia la otorga la iglesia Pedro, visitando a los incircuncisos. Aunque después Pedro se va a quedar en Jerusalén y es Pablo el que va a ir a todo el mundo, pero Pablo es el que se va a dar cuenta que hay incircuncisos que se consideran cristianos también. Pablo durante la persecución se da cuenta que está persiguiendo a circuncisos e incircuncisos y no entiende qué es lo que está pasando. Por eso para Pablo, que es tan observante de la ley, es horrible que haya gente que pueda considerar que gentiles puedan ahora de repente creerse parte del pueblo de Dios. Eso, ¿entienden? Esta es la visión con la que Pablo con rabia persigue a la iglesia de Dios, porque no se da cuenta del plan que Dios tiene hasta que Dios se lo revelará más tarde. Pero fíjense qué curioso. En la visión aparece Pedro, que Dios le dice come, y le dice no, jamás, Señor, yo jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro. Eso suena como un judío observante que parecería más papista que el Papa, es decir, el dueño de Sanedrín. Y ahora de repente Pedro, que había conocido a Jesús y se tiró a los pies diciendo apártate de mí que soy un pecador, ahora dice no, yo nunca he comido nada impuro. Y uno se queda, qué extraño, qué golpe tan extraño de cambio que hay en la visión que tiene el momento de que Jesús conoce al Señor tirando la red y en el momento en que ahora se siente portador de la pureza al mundo entero y se descubre que todos, judíos y gentiles, todos estamos destinados a experimentar la gracia que nos viene fruto de la bendición de Abraham. También este es hijo de Abraham, dice Jesús a mucha de esta gente que se convierte. Este también es hijo de Abraham. Porque también es hijo de la promesa, también va a recibir la bendición. No es solamente lo de los judíos. Y para colmo entonces ya la iglesia después, fruto de la persecución y de la destrucción de Jerusalén, la iglesia se va a mover a Roma. Y allí se van a mover Pedro y Pablo, y la iglesia se va a atender desde Roma. Y San Ignacio de Antioquía va a ser el primero que lo entiende, que ahora es Roma, la iglesia que preside a toda la iglesia católica en la caridad. Eso escrito en el año 70, es decir, se entendía bien claro que Roma ahora ha tomado un curso nuevo, porque ahora no es solamente para Jerusalén y sus judíos. La bendición, Dios tiene una visión mucho más amplia y que está destinada incluso a todos los confines de la tierra. Y fíjense que el Señor lo dijo. Vayan por todo el mundo, proclamen, pero ellos absortos seguramente no se dieron cuenta del mandato. Vayan por todo el mundo y ellos con la boca abierta imaginándose al Señor que va ascendiendo, que no se fijaron, pero ahora van entendiendo sobre la marcha que el Espíritu Santo está destinado sobre toda carne. Derramaré sobre toda carne mi espíritu, dice el profeta Joel en el capítulo 3. Bien, entonces por esto es la belleza y de que Jesús es el pastor. Y Jesús ayer nos decía, y serán todos, hay ovejas que no son de este redil, para entender que no todos son judíos, hay otros de otro redil, y todos serán un solo rebaño, hablando de judíos e incircuncisos, que son estos que están aquí ahora. O sea, Jesús hace la promesa de que va a tener cuidado de ser el pastor de todas las personas, de todos los destinatarios de la buena nueva de Jesucristo, todos. Sobre todo más allá del rebaño clásico que va a comenzar desde Jerusalén. Y aquí Jesús está anunciando en el Evangelio que Él es la puerta. ¿Qué significará esto de la puerta? Es hermosa la imagen. Yo la he hecho alguna vez, no sé si la habré repetido, los viejos repetimos mucho, pero aquí hay una imagen de algo que ocurre todavía en Palestina hoy día. Cuando hay un grupo de pastores, vamos a poner un ejemplo, 10 pastores, que cada uno tiene 40 ovejas, ¿no? Y de repente quieren cuidarlo, pero cuando llega la noche hay lobos, hay peligro, hay gente que quiere robar ovejas, y es difícil cuidar a 40 ovejas. ¿Y qué hacen? Forman un aprisco, forman un corral, y allí se juntan 10 pastores y meten todas las ovejas juntas. Y entonces ahí duermen.
Hay uno que cuida, los otros demás duermen. Y así uno tiene que amanecer una vez cada 10 días solamente. Los otros 9 días puede dormir tranquilamente porque hay uno que es la puerta. Él, Jesús, que dice: yo soy la puerta. Por aquí no va a entrar nadie a hacer daño. Ni ninguna oveja va a salir a vagabundear por ahí. Espérense. Él es el pastor. Él es el pastor también. Allí también se compara con la puerta. Pero aquí ahora viene con lo que se llama: las ovejas conocen mi voz. ¿Qué quiere decir esto? Bien, dice, la saca afuera y le siguen. Bien, ¿qué hacen? Todavía, ¿qué hacen en Jerusalén? Imagínense 10 pastores, 40 cada uno, 400 ovejas allá adentro. Eso es un reperpero en buen dominicano, eso es un lío allá adentro. Todas las ovejas mezcladas. Pero ahora hay que sacar a las ovejas. ¿Cómo vamos a hacer para que cada pastor se lleve a sus ovejas? Muy fácil. Cada pastor tiene un silbido, una manera de gritar y de hablarle a la oveja. Yo creo que todos los que tienen mascota, también, mucho pasa con los gatos, con los perros, con cualquier cosa, el que les habla, el dueño, cuando les llama, es diferente. Pues la oveja que no tiene casi visión, necesita estar oyendo siempre la voz del pastor. De hecho, camina y el pastor no deja nunca de gritar. Del mismo gritar para que la oveja sienta la seguridad de que el pastor está ahí y que está caminando adecuadamente. Bien, entonces los 10 pastores se ponen separados todos y cada uno se pone a gritar a sus ovejas. Cada uno y van saliendo las ovejas. Y la oveja oye 10 gritos, pero ella sabe cuál es el de suyo, para allá va. Y la otra vez, para allá va. Invariablemente las 400 ovejas, cada una vuelve a su pastor porque cada una escucha la voz del que es su pastor. Y él dice: yo soy el buen pastor, los demás son bandidos. Fíjense, a veces hay tantas voces que nos llaman a nosotros. Por ejemplo, a los jóvenes, la voz de la droga, la voz del sexo libre, la voz del alcohol, la voz de la pornografía. Y a los adultos la voz de la corrupción, el adulterio, y muchas voces que gritan. Y el Señor nos está diciendo: escuche la voz del pastor que soy yo. Si usted es oveja mía, va a escucharme y me va a seguir. Y aquí hay una imagen muy bonita, en clave seguimiento a Cristo. Una vida dedicada a seguir a Cristo, escuchando su voz. Hay muchas sirenas. Hay muchas incluso promesas de prosperidad, con cosas concretas, con negocios extraños y con muchas realidades que nos llaman, que nos atraen. Señores, vuelvo y digo otra, como lo dije antes, hace unos días atrás, el pecado es un buen negocio y atrae tanto, porque tiene muy buen mercadeo el pecado y te invita. Pero hay que aprender en medio de todas esas voces a escuchar la voz del pastor. Esa es la única voz que te da seguridad. Por aquello de ayer en la primera lectura que dice: no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos encontrar salvación, solamente en Cristo. Él es el pastor, y escuchando a ese pastor y no a otros falsos pastores es que podremos nosotros hacer el camino y llegar a la salvación. Escucha a Cristo, ponte en atención, y si hay mucha gente que te habla, siempre que tengas dudas, levanta el oído bien y escucha la voz del pastor y ve lo que él te dice, porque él te estará llamando y muchas veces te va a querer hacer caminar no por el lugar que a ti te gusta, pero por el que tú necesitas y por el que te lleva a la salvación. El pecado nunca te va a invitar haciéndote ir por un camino incómodo. El pecado es cómodo, el pecado te va a vender muy bien la idea de que parece todo muy chévere, muy chulo, todo muy bien y todo muy agradable, todo muy sensible, pero siempre acaba mal. El pecado ofrece mucho, da poco y quita todo. Sin embargo, el camino de Cristo implica una renuncia, y al renunciar tú lo vas a llegar a tener todo. Esa es una paradójica lección. Tener todo para no tener nada es el camino del pecado, y no tener nada para tenerlo todo es el camino que lleva a la salvación en Cristo. Renuncia a todo, sigue a Cristo y verás el verdadero tesoro, la perla preciosa por la cual los que saben cuánto vale son capaces de darlo todo con tal de adquirirla. Buen pastor te está escuchando, te está hablando, escucha al buen pastor y encontrarás la vida. Que no nos dejemos engañar y que esa voz siga hablando a nuestro corazón y que nosotros seamos buenas ovejas. Porque si bien es cierto que él es buen pastor, como dije al inicio, es necesario que nosotros seamos buenas ovejas, no ovejas que le dan la gana, dice por ahí. Aunque él dijo que cuando hay 100 ovejas y pierde una, él saldrá a buscarnos.
pero ojalá que no le demos tanta brega al Señor y que no nos hagamos los no encontradizos y queramos encontrar el camino que lleva a la perdición en lugar del camino que lleva a la salvación. Cristo, buen pastor, acompáñanos a nosotros para que podamos ir por el buen camino. Amén. Vamos a elevar nuestras súplicas a Dios con la certeza de que Él nos escucha. Para que cuantos se llaman discípulos suyos sepan discernir su voz en medio de tantas voces, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el mundo entero pueda reconocer al buen pastor que entrega su vida por las ovejas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que conociéndole más y mejor, vivamos su misma vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el alma de Vicente Bolívar y Digna, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por la salud de Soraya, Consuelo, Nazaret y Tomás, para que el Señor los conforte en sus cuerpos y espíritus. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha nuestras peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Puede sentarse. Por los hijos que empiezan la vida, por los hombres que por los pueblos que sufren la guerra, Bendito sea su nombre, Padre. te ofrecemos el vino y el pan. Bendito sea el Señor, y del trabajo de los hombres que reciben el regalo será para nosotros bebida de salvación. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso hacer al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, Vicente Bolívar y Digna, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y confianza, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, tú has dicho a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos ahora a hacer la oración en forma de San Alfonso María Ligorio para comulgar espiritualmente. Hagamos la oración y comencemos cerrando los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Me enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, en ti me refugio. Yo digo adiós, tú eres mi Señor, sin ti no tengo nada. Me enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida. Me
Te damos gracias, Jesús, buen pastor, que nos acompañas en nuestro caminar. Y si torcemos a la derecha o a la izquierda, serás tú el buen pastor al que invocaremos para que nos ayude a tomar la senda adecuada. Condúcenos, Señor, y ayúdanos a dejarnos conducir por ti, para que podamos, Señor, seguirte y nunca dejar de oír tu voz. Amén. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En estos días no pude estar aquí, he estado con varios compromisos. Había gente que me escribía que si pasaba algo o si otro que estaba descansando. Yo, ninguna de las dos cosas, un montón de trabajo. Incluso ayer mismo, que era domingo, estaba yo en la parroquia Buen Pastor, celebrando con gozo la fiesta en la parroquia Buen Pastor de mi diócesis, que era que me correspondía. Así que con alegría continuaré por aquí, junto siempre ayudándome Padre Botello, mi querido Padre Botello, que me asiste, y siempre el fiel Juan, que siempre está aquí celebrando también el misterio eucarístico. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Señor, a mi vida nueva, antes de que la espera escasee años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría,